Pero ahora sí me voy con Carolina Ávila Nieto, que ya me espera y a quien yo le agradezco tanto en tu día, que yo sé que es muy agitado, siempre nos deja un tiempito, querida Caro. Gracias, querido Fernando. La verdad es que hoy fue un día maravilloso porque se pudo compartir con un espacio de mujeres en un tema muy bonito. Aquí, perdón, por favor. Y luego hubo un foro que se extendió y yo sufría, digo, Dios mío, por qué dije sí en primera instancia? Porque no quiero quedar mal con los colegas periodistas. Pero ahí está. Además que hemos hablado sobre las circunstancias de tu sí flojo para las entrevistas, ¿no? Ya lo hemos manejado. Pero es que en verdad a mí me provoca mucho esta conversación y cuando se trata de Fernando Ampuero, por supuesto, con mayor razón. Así que de hecho, te voy a hacer el paneo, mira, o sea, has de creer que es mentira. Estoy en el tras bambalinas, acá está, mira, ahí está. Estoy en el tras bambalinas de el aula magna Mario Vintimilla en Universidad de Cuenca. Mientras en el otro lado se está todavía terminando este hermoso foro sobre violencia política y mujeres. Es una cosa muy bonita que valía la pena compartir. Así que ya estamos, querido, a las órdenes para el análisis con el mayor de los gustos. Conversábamos con la Dani Mora el otro día sobre el informe que el Observatorio de Violencia Política había es un tema que sigue estando ahí vigente, ¿no? Y cuéntame cómo lo toman los jóvenes, cómo lo toman los chicos. Es decir, aquí al parecer las violencias están legitimadas dependiendo de la camiseta que tengan uno u otro. ¿Cómo están tomando los chicos el chuchaqui, si se puede, la resaca de el trabajo es eso, es una constante, ¿no? Y por eso reiterados estos espacios, ¿no? Porque es muy fácil dejar pasar, dejar hacer. Y yo la verdad es que en este contexto lo tomo casi que como un apostolado, ¿no? Es importante que sigamos hablando una y otra vez hasta que la costumbre de escuchar canciones cuyas letras son ofensivas o de escuchar reclamos como cuando dicen, no, pero si así mismo son las redes, que se aguanten los insultos, se vuelva reprochable. No podemos naturalizar ese comportamiento y la única forma de insistir en esto es participando una y otra vez en estos espacios, en estos foros. No podemos no hacerlo. Así que en ese contexto este espacio siempre es bienvenido, así coincide con la entrevista de Fernando. Qué lindo, de verdad te agradezco muchísimo, Carolina. Y es que sí daba para plantearnos esto que yo anunciaba al inicio de este programa, ¿no? ¿Cómo se deben reidentificar luego de la campaña? ¿En qué terreno debemos aterrizar luego de la campaña? Tanto como organizaciones políticas, como nosotros que hacemos opinión, como la misma ciudadanía, como te preguntaba hace un momento, ¿no? Cómo reciben la resaca de una campaña muy altamente violenta las personas que estaban en este foro. Y para mí era importantísimo conversarlo contigo ya después del discurso, de los discursos tanto de nombramiento de autoridades en la Asamblea como de investidura presidencial del día sábado. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de la conformación de la plana de autoridades de la Asamblea y esto derivado, por supuesto, a lo que sucedía el día de la ceremonia de investidura, donde no asistió la oposición y básicamente entre aplausos de todo el pleno recibía el mandato, su segundo mandato a Daniel? Yo veo una profundización de la polarización y eso es peligroso, ¿no? Y esa profundización de la polarización se hace, por ejemplo, patente el momento en que se configura el espacio de autoridades, solo desde una sola perspectiva, inclusive hasta con burla, ¿no? Hasta con burla. El momento en que tú ves que una asamblea tiene un cal con lo que no incorpora la vocería, no se da la palabra y tampoco se da el espacio digno de representación. Si había algo que nos tiene que enseñar la política tradicional, porque no todo lo viejo es malo, es que hay ciertos códigos en política que no se dejan pasar por alto. Uno de ellos es el respeto al adversario. Fernando, esto es como la guerra. Ningún militar quiere que se le acabe y se le anule al enemigo, porque el momento en que se anula al enemigo se acaba la guerra. ¿Y qué hacen los militares? ¿No es cierto? Desde una perspectiva estratégica, no puedes acabar con el enemigo.
Lo mismo sucede en política. No puedes acabar con el adversario, por eso no le tratas como enemigo, sino como adversario, es decir, como ese otro que lo necesitas resignificar para identificarte tú también, ¿ya? Y este es fundamental y de hecho es parte del discurso que tiene Daniel Noboa en el sábado pasado, ¿no? Si bien es cierto, no habla expresamente de la oposición, porque no lo hace, pero sí es capaz de identificar quiénes son ellos, quiénes somos nosotros, lo dice, ¿no? Y por qué juntos derrotamos esos golpes y por qué le agradece al que le tuvo fe desde el día 1, es decir, se encarga de configurar al grupito con el que va a trabajar y esa configuración obviamente pone en una suerte de frontera política a ese otro, ¿no? Y termina por legitimar, además, cuando dirige su discurso hacia Nils Olsen, termina por legitimar el silenciamiento de las voces de oposición en el propio pleno, ¿no? Porque le dice, ¿sabes qué? No oigas las voces de la vieja política, ¿no? Pero exacto, pero ¿qué le faltó? Le faltó el reconocer al otro. No hubo inclusión. Cuando él habla de juntos, cuando él habla de todos, no está hablando del otro, está hablando solamente de la tribu con la cual va a trabajar. Y ese, por ejemplo, es un error desde la perspectiva política gubernamental, porque son elementos que te pueden funcionar en campaña. Pero el momento en que estás en gobierno, necesitas operar a partir de todos. Caso contrario, te vuelves un populista más, que pueden ser muy efectivos en la comunicación, en el carisma, en ciertos estilos de gobierno, pero si no tiene los resultados en la gestión, es decir, si no hay obra pública, si no satisface las necesidades apremiantes del país, no le va a alcanzar la narrativa, por muy sorpresiva que sea para quienes en este momento identificaron a otro orador. Claro, claro, claro. Y bueno, a ver, ciertamente que parece haberse entrenado muy bien para la toma de... Sí, se le agradece, ¿no? Hay que reconocerle el esfuerzo, Fernando, y que ojalá ese tipo de narrativas y de esfuerzos discursivos se repitan, ¿no? Porque es bueno que un presidente pueda tener niveles de oratoria que llamen la atención. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y se lo notaba más preparado en las formas. En los contenidos, de nuevo, recayó en estos mismos vicios que le reconocemos ya mucho y que uno de ellos es esto de decir sin decir, ¿no? O de decir mucho y al final revelar poco en contenido. Y ahí, por ejemplo, Fernando, están dos cosillas nada más. ¿A quién le habla? Como ya hemos configurado, ¿no? A sus votantes, a quienes le están apoyando, a quienes les pide que le crean, ¿no es cierto? Que le den la confianza, pero también desde dónde habla. Y el alemán no es un gesto inocuo, es un gesto deliberado, porque te coloca en un espacio de élite. No me importa si tú me entiendes, simplemente te estoy hablando desde acá, no es inglés, no es quichua, no, es alemán. Yo le leo a Goethe, te fijas en dónde está, ¿no? Y eso claro, aquí, esto es para lo que podemos citar a Goethe en alemán. Claro, no, pero está en una élite. Ayer le escuchaba a otro colega que decía, ¿y qué importa? ¿Qué importa? Pues está lindo, habla en alemán, qué chévere, ¿no? Y puede tener su razón como efecto inmediato, ¿no? Ay, mira, habló hasta en alemán, pero claramente está también poniendo su propio statement ahí también, ¿no? Está diciéndole al público, yo estoy acá, no estoy acá con ustedes, no estoy en el espacio identitario de todos. Estoy en un nosotros, pero en ese mismo nosotros estoy acá. Él está decimos en la academia, un espacio de enunciación que va a ser distinto, aspiracional. Es tan fuerte este gesto de hablar en alemán como cuando sale la familia hermosa con el vestido blanco de ella, los niños de blanco, foto de revista Vogue, foto de revista Hola, ¿no es cierto? Es eso.
Es ese sentido aspiracional al que siguen apelando de manera muy astuta. Yo no le veo tan indescifrable. No, tampoco entiendo que desde la política tradicional uno puede decir es indescifrable. Al final del día, lo único que está haciendo es un interesante recurso persuasivo que está alejando la narrativa política más profunda. Pero esto solo le dura lo que le dure la indulgencia pública. Y ahí voy, justamente. Tenemos un escenario donde yo siento, y creo que lo he conversado contigo, que los reclamos, las críticas estaban contenidas por la inminencia de esta elección. Es decir, estábamos comprendiendo que este era un gobierno de transición que podría no seguir, que podría vernos en la obligación de replantearnos cosas en el momento en que perdiera la elección, si es que así hubiera ocurrido. Pero el asunto es que ya hoy no es un gobierno de transición, ya hoy es un gobierno que le toca liderar y no patear para adelante la pelota, le toca realmente gobernar y gestionar durante 4 años. ¿Hasta dónde le da el combustible de esta indulgencia de la que ha sido beneficiario por 18 meses y que creo yo que tenía como parteaguas de su realidad, de la realidad que él habita como político? Un reflejo, claro, un reflejo de esto puede ser Guillermo Lasso. Guillermo Lasso tuvo que vacunar a la población. Ese era su único objetivo. Decía que ese era su programa económico, su programa educativo, su programa de salud era vacunar. Y lo logra hacer en 3 meses. ¿Ya? Había sido candidato con diversas propuestas por 12 años, pero llegó ahí y dijo que llegó con eso. ¿Okay? Y cuando cumple, porque como era su única promesa, la cumple, ¿recuerdas tú? Se le acabó la agenda. Y de hecho yo recuerdo que con Jacobo, con otros analistas decíamos, es fundamental que el gobierno siga teniendo una agenda. No puede quedarse reducida al ya vacunamos y ya ahora. Y se quedó sin esta. Entonces, el presidente Noboa, hoy, este momento, ya se le acabó la agenda de su plan Fénix, la agenda de sus apagones, ¿no es cierto? Porque ya no puede echarle la culpa absolutamente a nada. Tú decías cuánto tiempo más le duró, recordemos a Guillermo Lasso. Se le acabó la agenda 3 meses después y después de eso todo fue en picada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está de diferente con Daniel Noboa? Que no logra la oposición articularse. Y si la oposición no se articula, a diferencia de lo que sí pasó con Guillermo Lasso, que sí tenía una oposición articulada, que estaban observándole con memoria, ¿no es cierto? Y con cuidado, con prolijidad. Noboa no recibe ese tipo de gestos. Si la oposición sigue hablando de la pinta del esfero, de la ilegalidad del resultado, sin preocuparse, porque no digo que no manejen por último su discurso, en fin, yo respeto, pero si no se preocupa de la agenda, de la coyuntura actual, del resultado de estos primeros días de gestión, de tener ellos su propia agenda legislativa, evidentemente no hay contra qué Daniel Noboa pueda enfrentarse. Entonces va en pista libre otra vez. Y eso creo que puede ser interesantísimo de analizar porque sería, en mi opinión, lo único que le diferencia a este momento de los primeros meses de Guillermo Lasso. Ahora, le va a alcanzar para pasar su ley económica urgente, Carolina, y eso se mantiene todavía, ¿no? Se mantiene su mayoría. Vi que ya le pusieron el juicio a Esther Cuesta, creo que es, y bueno, habrá que ver. Siquiera son 6 meses que una mayoría. Lo que ocurrió fue que le devolvieron a la Corte Nacional. Se declaró el Pleno de la Asamblea se declaró incompetente para resolver sobre el tema de Esther Cuesta. Ya, perfecto. Bajo el argumento de que ella ya no es asambleísta, una cuestión que también es tirada de los pelos, ¿no? Pero es una mala decisión, ¿no? En el sentido de que este muerto yo ya no lo quiero, o sea, llévese de aquí. Está bien. Claro, le abre la puerta, eso sí, a Daniela Camacho a que haga lo propio. Investigue sobre el accionar. Ahí, por ejemplo, Fernando, ¿cuál va a ser la agenda de la oposición? ¿Entregarse a la persecución o establecer líneas claras de respuesta al respecto? Yo creo que es importante que la oposición se rearticule, que sus vocerías comiencen a pensar en función de cuál va a ser su rol en este gobierno, qué rol van a tener en la asamblea,
¿Cuál va a ser la articulación del sector local, de la prefectura, de la alcaldía? De alguna manera parece que Pavel está saliendo ahí avanti con esa amenaza de ¿cómo se llama?, de revocatoria. Pero Aquiles está tranquilito allí a la espera de que Fiscalía no le estorbe. ¿Cuál va a ser el rol de la oposición? Creo que es importante que esa respuesta no solamente la tengan a ellos, sino que se haga visible. Aquí está esa oposición, indistinto del resultado proclamado por el CNE. Oye, hablamos de cuál va a ser la identidad del gobierno en estos 4 años, hablamos de cuál es el rol que debe asumir la oposición, cómo se van a reinventar, cómo se van a reconcebir, pero hablemos de otra cosa, claro, que es increíblemente importante, y es cuál va a ser el rol de la gente, cuál va a ser el rol del resorte social, cuál va a ser el rol de los estudiantes, cuál va a ser el rol de los colegios profesionales. Si se puede también... Bueno, cuando hablamos de las personas, claro, de la sociedad civil, cuando hablamos de las personas, es importante que estas están reflejadas por lo general a partir de la respuesta de la clase política. Cuando la clase política deja de responder a las necesidades urgentes, apremiantes de la población, ahí es cuando la población se levanta. Ahora, tú me vas a decir, hace 1 año y medio no estaba pasando eso, justamente no había respuestas, había más criminalidad, había el desafío de los apagones y la población no salió a las calles. Bueno, por la temporalidad, había esta suerte de indulgencia como constante, te fijas, como conversación constante. Pero eso ya no la va a contar, ya no la va a tener el presidente Noboa. Entonces, es muy probable que, por ejemplo, comiencen a haber dificultades en lo económico, el empleo no despunte, las propuestas que el presidente debe activar con urgencia no se generen. Es muy probable que la población comience a reprochar la falta de resultados. Lo que yo no sé es que si sean capaces de levantarse. O sea, yo sí creo que hay como un adormecimiento extraño, me hacen falta datos. Entonces, habrá que ver qué canales van a usar para manifestarse. Es posible que lo más parecido que veamos sea aquello que ya sucedió en abril del año pasado, cuando hubo una fuerte participación digital, sobre todo de jóvenes, que se opusieron a las preguntas 3 y 4. Si bien es cierto, Pachacútec decía, los correístas también estaban, pero fueron estos jóvenes desde una premisa más ciudadana, si tú quieres, menos pesada ideológicamente hablando, más pragmática, pero que levantaron sus voces. Otro momento en que se dio fuerte manifestación fue, por ejemplo, el caso Olón, ¿no? Los temas ambientales. Claro. Esto también genera movilización, ya no quizás en las calles, pero sí desde una perspectiva digital que sigue haciendo fuerza, que sigue pesando, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, en esa mirada qué rol van a tener los medios de comunicación, sobre todo los más tradicionales. Recordemos que ellos en esta elección escogieron a quién, no tanto defender, pero sí contra quién articular su gestión en este nuevo gobierno, y no querían al correísmo, eso no hay ninguna duda. Entonces terminaron escogiendo esta opción, pero no necesariamente por defenderla, que sí le pasó eso a Lenín Moreno, sino simplemente para contestarla en ejercicio de las funciones, porque creo yo asumieron era más fácil contestar a este tipo de poder que a un poder político que venga desde la izquierda y con base masiva, ¿no? Que eso todavía está construyendo ADN y hay que ver todavía si ya logra tener adeptos propios, porque hasta ahora lo que hace es recibir el apoyo del anticorreísmo, que es una cosa distinta al apoyo de Daniel Noboa, ¿no? Claro. Eso yo creo que ya tiene que ir configurando Daniel Noboa, pero la ciudadanía va a activarse en tanto y cuanto estas causas específicas puedan ser interpeladas. Habrá que ver. Los tiempos serán políticos, los tiempos serán de las redes sociales, los tiempos serán, digamos, ¿qué marcará el cronómetro? Porque también hay alguna suerte de criterio estético en todo esto, aunque suene increíble. Sí. Tú escuchabas a gente celebrar bajo criterios estéticos la presencia de las nuevas autoridades legislativas o la nueva mayoría legislativa. Entonces, al final,
este tipo de impresiones confluyen más hacia lo que decíamos, ¿no? El gusto por la revista Hola o por determinadas tendencias de redes sociales que a un análisis político. Entonces, ¿desde dónde se lee el cronómetro de estos cambios o de estas alternativas que presentan las personalidades de la política? En tanto y cuanto los resultados comiencen a hacerse tangibles. A la hora del primer apagón, ese apoyo se le hace agua, ¿no? Claro. El momento en que te suban, claro, el momento en que... Por estético que te veas, no puedo ni verte porque se me apagó la luz. Exacto. El momento en que la violencia no amaine, el momento en que la condición laboral no favorezca, el momento en que ingresan a clases los niños en la sierra y siguen sin tener centros de educación, el momento en que te siguen muriendo la gente del diálisis. Es decir, tú tienes un listado de urgencias, el presidente las tiene. Si no comienza a atacarlas de manera decisiva, con resultados que sean evidentes, no solo para la narrativa, sino en verdad para el bienestar de la gente, pues allí es en donde va a encontrar los primeros escollos, ¿no? Creo que son conscientes de eso. Yo esperaría ver un gobierno tan en territorio como el que estuvo en enero y febrero, ¿no? Yo esperara ver así, todos moraditos, tal como estuvo en enero y febrero, porque creo que es lo que la gente tiene este momento como expectativa, ¿no? Respuestas y soluciones urgentes. Claro. Ahora, ¿se puede presumir que hacia allá van? Te digo cuáles son los elementos que me parece que están ahorita jugando en el espacio de la opinión pública. Primero, la intención de llevar adelante el concurso de fiscal con algún candidato empujado desde el gobierno, desde la tendencia de gobierno. Por otro lado, se ha empezado a villanizar desde el discurso a la Corte Constitucional. Parece que la vía está mucho más encaminada a procurarse representaciones institucionales afines al gobierno, sí, acaparar poder. Que al final termine en un acaparamiento de poder, que a gestionar per se estas cosas que les reclamamos. Creo que, perdón si es que ofendo a la audiencia, pero creo que están tratando de replicar prácticas que nosotros vimos, quizás vivimos en razones distintas. Una cosa es llegar a una asamblea con 100 de 137 voluntades, no como ahora que estuvieron empatados, si tú quieres, en asamblea, ¿no es cierto? Otra cosa es lo que se vivió en esos años de la Revolución Ciudadana, en donde había toda esa masiva voluntad apoyando. Y por el otro lado, la partidocracia, como le llamaba Rafael Correa, sin tener cómo colocarse, ¿no? Sin tener cómo levantar cabeza. Este es un escenario distinto, a no ser que, insisto, la oposición no se rearticule, que eso ya lo hemos dicho, y que mientras esto suceda, parece que el gobierno está más enfocado en terminar de acaparar el poder, anulando a su adversario. Lo anuló en el CAL, lo omitió con su silencio la participación de la oposición en su discurso. Y ahora sí, más o menos, me imagino que de la Gasca a la fiscalía, o sea, si la vez anterior llegó al puesto 13 o 14, seguro ahora con todas las influencias que tiene, pues va a llegar un poquito más arriba, ¿no? Entonces, ahí y tú tienes claramente fórmulas que se comienzan a repetir, ya sabemos que la Contraloría de alguna manera es afín, en fin, o sea, no hay esa independencia de poderes, es un chiste, y eso es lo que creo que en este momento van a querer primero asirse, ¿no? De cooptar el poder político bajo pretexto de que con esa cooptación van a poder gobernar con más tranquilidad y en pista libre, ¿no? Habrá que ver, por eso insisto, el rol de la oposición, cómo logra articularse y cuál va a ser su discurso y su intervención, diremos en Ahora, ¿hasta dónde y ver hasta dónde logra estirar la cuerda hasta romperse? Hemos visto gobiernos que han tenido la capacidad, si se puede, voy a entrecomillar esto, por supuesto, porque al final hay mucho de sabiduría criolla en este ejercicio político para capturar instituciones, y mucho de criticable también. Pero hemos visto gobiernos que han conseguido este escenario que les es favorable en muy buena medida, y les ha sido posible. Y existen otros gobiernos que, estirando demasiado la cuerda, como en el caso de Lucio Gutiérrez, nuestro invitado de la semana anterior, termina por
romperse y termina por generar una catástrofe que al final hace caer al propio gobierno. ¿Cuáles son los peligros que enfrenta Daniel Noboa en este afán? Bueno, en este afán creo que el primer peligro es no tener una agenda que sea tangible para su votante, para su elector. Es decir, que le sigan los apagones, él sin resolver, que le sigan los desastres en salud y él sin resolver. Creo que son urgencias que las vivió el año pasado en este primer periodo extraordinario, diremos, que si es que este momento no las afronta como corresponde, con gestión, con responsabilidad, con resultados que sean tangibles, va a comenzar inmediatamente a hacer agua esos apoyos recibidos, ¿no? Él sabe que no es, que en este momento es fuerte, pero esa fortaleza que tiene no es permanente, a diferencia de otros gobernantes en otros momentos. Entonces, como es muy líquida, que está recibiendo, necesita reafirmarla. Por eso, tal vez ahorita su desesperación por cooptar poder, para poder asirse de este otro tipo de fortalezas, ya que el apoyo popular puede ser traicionero, diremos así, ¿no es cierto? Luego necesita mostrarse así fuerte para que se le organice su mayoría conseguida en asamblea y no se le desarme, ¿no? Recordemos que ADN no tiene militancia. Al no tener militancia le va a pasar lo que le pasó a Construye con buena gente, ni sé cómo tener gente buena, cómo era. Bueno. Exacto, al final del día se diluyen rápidamente y eso, de eso no está exento ADN, ojo ahí, ¿no? Y esto podría pasarle si es que ADN no ve que el gobierno le dé réditos, que no le cumpla con los acuerdos o si es que no lo ve fuerte. Entonces, ese tipo de cosas probablemente también le pasen por la mente al actual gobierno en su necesidad de mostrarse y acaparar más poder y a partir de ese acaparamiento, pues mostrarse más fuerte, ¿no? Creo que ¿Y cuál sería? Sí, sí. No, continúa, Carlos. Decía solamente que creo que al final del día el primer escollo que podría enfrentar sería el no poder cumplir con la agenda urgente, ¿no? Con esto ha dicho que no van a haber apagones, otra vez, ¿ya? Y como al parecer sí van a haber, entonces ahí, por ejemplo, va a pasar como una primera factura. Seguro va a intentar otra vez lo del Campo Sacha, solo estará esperando un poco nada más, porque necesita las mayorías que Pachacuti dio. Pero como ya llegará un momento en que ya, digamos, lo más urgente habrá pasado, es muy probable que vuelva a esa negociación, porque, ojo, ahí necesita efectivo. No es este país en sus resultados fiscales no ha sido eficiente, necesita fondos y eso no hay ninguna duda. Lo iba a necesitar cualquier gobierno que le toque el sillón en este momento y por supuesto en el caso de Noboa, él reconoce eso y va a buscar la manera de conseguir fondos a como de lugar porque tiene que cumplir lo que en este momento ha prometido, ¿no? Claro. Ahora, mencionaste a Pachacutic y mencionamos también los tiempos de la política. Yo te voy a poner el ejemplo de la conformación que llega con Guillermo Lasso. Llega, si no me equivoco, con 29 asambleístas de la izquierda democrática y un número algo menor, pero similar de asambleístas de Pachacutic. Parece que eran 18, 19, si no me equivoco, ya podría revisar la conformación. Pero en todo caso, estas dos agrupaciones se partieron a la mitad, un poco lo que ha ocurrido con Pachacutic y con el Partido Social Cristiano ahora, y la consecuencia de eso, a pesar de un agitado, de su participación en un agitado momento del legislativo, y de haber tenido espacios de participación en las autoridades legislativas y de haber tenido espacios en el CAL con Johanna Moreira, grandes éxitos como el propio de Johanna Moreira ante el Pleno, llegó un momento en que estas agrupaciones que tuvieron muchísimo apoyo, que se partieron en la mitad, que derivaron hacia la defensa de un gobierno que ya no tenía apoyo popular, no lograron una representación ni lejanamente similar en estas últimas dos conformaciones.
legislativas. Hablemos de Pachacuti. Yo le decía hace un rato a Gisela Garzón, oye, cuando hablamos de organicidad siempre tenemos en la punta de la lengua hablar de la toma de decisiones en Pachacuti, pero ¿de qué sirve? Si al final llegan al pleno y se parten a la mitad. Claro, yo no sé si Pachacuti, creo que es la CONAIE la que tiene una metodología de asamblea, de equipo, y aún así sospechosa, ¿eh? Porque fíjate que la CONAIE en Amazonía responde de una forma en el sur, en la Amazonía del norte responde de otra forma, y la CONAIE en el centro responde también a partir de sus bases, diremos así. Pero bueno, en fin, o sea, uno pues sí puede decir que la CONAIE tiene de alguna manera una metodología que podría ser que no termina siendo del todo aceptada, pero hay una metodología. Yo Pachacutic sí que no la entiendo, ¿no? Y sinceramente creo que hay ahí como, si bien es cierto, es un brazo político importante de la CONAIE, no entiendo inclusive cuáles son los resultados que han logrado para su población, salvo la movilización, que lo único que hacen es impedir ciertas consecuencias o dilatarlas. El resto, sinceramente, yo no veo resultados específicos para su población. Y creo que ahí, alguna vez leía yo un artículo de gente que está en la Serranía Centro y le preguntaban, ¿por qué usted está aliada con, en ese entonces era Luisa González? Él decía, nosotros no estamos apoyando a la Revolución Ciudadana, simplemente estamos escogiendo a quién combatir. Y esta es básicamente la consigna, ¿no? En la CONAIE, y es escoger contra quién me voy a manifestar, a quién le voy a hacer el levantamiento, ¿no? Porque ya preveo que voy a tener desentendimientos con su forma de gobierno. Exactamente, no se alían con nada ni con nadie. Ahora, bajo esa premisa le dieron el voto a Daniel Noboa, y en ese contexto a mí me parecía que este tipo de acuerdos que tuvieron con Churuchumbi fueron demasiado forzados, porque no lograron articular esa urgente necesidad. Mira que el Yacu Pérez llamó al nulo, y ese nulo crítico que decía él terminó siendo más acogido, ¿no? Entonces sí creo que ahí hay un tema de bases importante, pero no sé si es Pachacutic, me parece que es más la CONAIE. Oye, pero dicho de esa forma, y esto sin conocer a profundidad la composición por la que las distintas organizaciones expandidas en el territorio toman su decisión y participan de las deliberaciones para decisiones más amplias, ¿no llama la atención que las heridas relacionadas al gobierno de Rafael Correa no hayan podido sanar en 8 años? Y son 8 años que no son cualquier periodo de gestión. Son 8 años donde tienes el paro del 2029, donde tienes los paros del 2021 y 2022, que han sido altamente sangrientos, altamente violentos, que han buscado villanizar a liderazgos, villanizar a los manifestantes, incluso los contamos con muertos. Y más allá nuevamente de las posturas políticas, yo no alcanzo a identificar una gravedad similar en las manifestaciones que se realizaron en tiempos de Rafael Correa. No, digamos, hablo de la gravedad de los eventos. Entonces, ¿por qué no se pueden sanar esas heridas que los divorcian de la imagen o de la representación del correísmo, de actuar de alguna manera con el correísmo, pero con la derecha que ha estado representada por los últimos gobiernos no hay ningún problema en votar a favor? Primero porque creo que a Correa en particular le pesa el no estar, y como no está desde la distancia es difícil poder cerrar esas brechas con poblaciones y con grupos sociales en donde siguen abiertas esas venas, y eso es importante que se cierre, y para eso también hay rituales, hay simbolismos, hay necesarias cercanías, necesaria presencialidad. No le van a dejar venir porque el momento que él vuelva va a generar inmediatamente unas lógicas distintas en la conversación política. Y creo que poblaciones asociadas con la CONAIE, con Pachacutic, exigen hasta cierto punto esa presencialidad. Esa es incluso buena parte de su forma de actuar. Dice, que venga, a ver, que venga el gobernante, que venga acá donde nosotros, acá que venga.
tienen esa forma, en su asamblea mismo, es así. El gobernante tiene que llegar a su espacio, tiene que aceptar la chicha, tiene que estar en el rol de verdadera escucha. Rafael Correa no puede hacer eso. Todo el tiempo es desde la distancia. Y desde la distancia de encima combate, pues que encima es combativo, pelea, le protesta, le ningunea, ¿te fijas? Y eso obviamente no fortalece una posibilidad de tender puentes. Para poder cerrar las heridas, de alguna forma, no estoy diciendo que se pidan perdón mutuamente, pero sí debe haber algún gesto de contrición. Y eso no existe. Y mientras no se dé, nadie puede confiarse del uno o del otro. Lo único que sí va a quedar claro es que en algún minuto estos acuerdos pegados con saliva van a terminar deshaciéndose, como en efecto estamos viendo ahora. Claro, ahora, ¿qué pasa con esa mitad del pleno? ¿Qué pasa con esa porción, esa pequeña franja que queda en la mitad entre estos dos y que al parecer hasta ahora favorece en las votaciones a Daniel Noboa? Todavía está allí con Daniel Noboa. A mí sí me sorprende tanto el Partido Social Cristiano, un Alfredo Serrano que es viejo zorro de la política, dejándose mandar de esa manera, es hasta humillante. Y verle así, yo me imagino el nivel de tensiones que el pobre debe tener, teniendo que aceptar este tipo de alianzas con la finalidad de no traicionar a su base política. Pero es muy duro verle perdido, porque se lo siente perdido. Yo veo que Pachacuti con su división igualmente tampoco es que generen mayor incidencia, porque ¿qué tipo de puestos le dan? O sea, por ejemplo, si hubieses querido tener un verdadero gesto con Pachacuti, le dabas al menos la mesa de biodiversidad, que es algo que ellos siempre están discutiendo. No, le dieron a la Camila, la chica cuencana, ¿no? Que es un desafío de la pobre guagua, porque para Cuenca la minería es factor fundamental y el momento que por esa coordinación, por esa comisión de la Asamblea, terminen aprobándose intervenciones en el Cajas, la primera, primer fusible quemado es Camila, la chica no tiene ni 22 años. Ella es la chica que fue ya subsecretaria del MIE, si no me equivoco. Ella estuvo en el MIES, exactamente, y ella está presidiendo esa comisión. O sea, yo hubiese preferido que la preside el Adrián Castro, cuyo papá es defensor del agua aquí en Cuenca. Y de alguna manera, por respeto al Taita, voy a verle pues así como una miradita extra a cualquier intento de tomarse con minería la zona del Cajas acá en el Azuay, pero no, le pusieron a Camila y no pusieron a nadie de Pachacuti. Entonces no entiendo, por ejemplo, qué logra sacar a su favor Pachacuti, ni siquiera pensando en los asambleístas, pensando en la población, porque ya ni siquiera para ellos le están dando espacios de verdadera representación, ¿no? Es triste cómo la configuración actual de la política termina haciendo perder identidades, ideologías e incluso beneficios para sus propios votantes. Este momento es el juego de acaparar todo, dejarle al otro sin nada, anular, como te digo, al adversario y esperar que con ese acaparamiento de todos los espacios de poder no encuentren topes y puedan ejecutar, ojalá, y un proyecto político. Lo único que me preocupa es que ese proyecto político, al menos yo no lo tengo claro. He leído a algunos analistas que tampoco les queda claro y ojalá en algún momento el gobierno pueda tenerlo claro. Y claramente no lo clarificó el discurso del presidente. El discurso habló en alemán. No, mentira. No, a ver, el discurso, hablemos rápidamente del discurso. El discurso te tira las líneas largas y te establece claramente con quiénes va a trabajar, quiénes son el nosotros, ¿no? Te establece también en el ámbito de los valores, es decir, del etos aristotélico, elementos claves sobre cuál es la familia, el valor de su esposa, el valor de su madre, las familias representadas, la historia de su papá. Todos estos son elementos de quién soy y cómo trabajo, de dónde vengo. Incluso el alemán, ¿no? Toma parte de esta línea de yo estoy acá, yo soy leído, yo soy entendido y estoy en este espacio, ¿verdad? Luego también se visualiza como un padre. Él tiene un padre, pero se vuelve padre para sus asambleístas, para sus
¿cómo se llama? Ministros, ¿no? Porque dice, yo creo en ustedes y claro. cosas como esas, ¿no? Yo aplico con ustedes lo que me enseñó mi padre a Claro. aplicar, es decir, y su Exacto. padre a él, entonces él va enseñando, pero sus hijos son Claro, su no, grupo de obvio, amigos. obvio. O sea, pero son relatos con los cuales tú puedes Ajá. inmediatamente prender porque los entiendes, ¿verdad? El hablar de los olvidados y que gracias a los olvidados hoy estoy yo aquí, pero luego te describe quiénes son los olvidados. Son aquellos que le dieron el voto desde el primer día, aquellos que no le han traicionado, aquellos que han estado con él y que son su soporte y son su sostén, ¿no es cierto? Nuevamente, no le está hablando al otro, a ese otro que no le dio el voto, ¿no? Un Jaime Roldós dijera, hoy tengo que hablar a todos, si quieres hablar de un buen orador. No, Daniel Noboa con mucha práctica le está hablando a casi que a una tribu, ¿no? Y bajo esa premisa yo solamente veo populismo, rasgos que separan el nosotros contra ellos. Ahora, ¿quiénes son esos de ellos? Son los enemigos que tiene que derrotar. Está la mafia, están el crimen organizado, están derrotados todos esos poderes vinculados. No dice la oposición, no dice Revolución Ciudadana, pero no necesita